Buenas, en este vídeo mostraré y explicaré cómo montar un ordenador. En primer lugar, descargaremos el simulador que dejaré en la caja de descripción. Pondré dos enlaces, uno en inglés y otro en español. El de inglés no necesitará ningún programa, pero la versión española sí. Empezamos. La fuente de alimentación. Una fuente de alimentación proporciona la tensión necesaria para alimentar los circuitos electrónicos que conforman el PC. Conectamos la fuente de alimentación a la caja. Para ello, solo tenemos que mover la fuente de alimentación al modelo 3D, alineamos los agujeros de la fuente de alimentación con los agujeros del gabinete, vamos a girar, a veces coincide, a veces no. A ver, hacerlo girar hasta que os deje poner. Poquito. Ok. Luego aseguramos el suministro de alimentación al gabinete con los tornillos apropiados. En este caso serían estos. Perfecto. Luego pondremos los cables respectivos en su sitio. Seguimos. La placa base. La placa base es la principal tarjeta de circuito impreso que conecta todos los componentes del equipo. La placa base se trabajará con los siguientes componentes: la CPU, el compuesto térmico, la CPU disipador de calor o ventilador, los módulos RAM y la placa base en sí. Vale. Instalaremos primero la RAM. Para ello solo tenemos que colocar la memoria RAM en el modelo 3D, alinear el módulo de memoria RAM con las muestras de la ranura y presionar hacia abajo hasta hacerle clic. Giramos, hacer clic. Asegúrate de que las lengüetas laterales se han cerrado el módulo de RAM y inspecciona visualmente los contactos. Ya sé. Y con la RAM número 2 lo mismo. La hacemos girar hacia abajo, las pequeñas letinas estas para asegurarse. Después instalaremos la CPU. Para ello solo tenemos que acercarla a la placa base, la giramos hasta que se alinee con el perno 1 en el zócalo de la CPU, sería ahí más o menos. La colocamos con cuidado, obviamente, cerramos la placa de la CPU y aseguramos cerrando la palanca. Perfecto. Lo siguiente, aplicaremos una mínima cantidad de compuesto térmico en el chip de la CPU y distribuiremos de forma equilibrada. Una nota bastante importante, el compuesto térmico solo es necesario cuando no se incluye en el dispensador de calor. ¿Ok? Vale, después alineamos el dispensador de calor o ventilador a los agujeros en la placa base. Colocamos el dispensador de calor o ventilador en el zócalo de la CPU con el cuidado de no agarrar los cables del ventilador de la CPU. Apretamos el dispensador de calor para asegurarlo en su lugar y conectamos el disipador de calor en la placa base. Vamos a girar el cable y lo presionamos suavemente. Luego para instalar la placa base solo la tenemos que mover lentamente en la caja y alinearla con los agujeros de los tornillos y los seguradores. La giramos un poco hasta hacerla coincidir. Un poquito más aquí. ¿No? Ahí, perfecto. La fijamos en la placa a la caja usando los tornillos adecuados, en este caso estos. Perfecto, seguimos. El adaptador de tarjeta. El adaptador de tarjeta se instala en la placa base para dar funcionalidad a su computadora. Tendremos tres tarjetas. La primera, que es de interfaz de red, NIC, que es una tarjeta de adaptador para conectar el ordenador a una red. La segunda, la tarjeta de red inalámbrica, que es una tarjeta de adaptador para conectar su ordenador a otro ordenador, o un punto de acceso inalámbrico con señales de radio. Y la tercera sería el adaptador de vídeo, que es una tarjeta de adaptador que envía datos a una pantalla de ordenador. Vale, para instalar la tarjeta red o NIC, la movemos lentamente al modelo 3D, alineamos la tarjeta con la ranura PCIe. En la placa base presionamos suavemente la tarjeta hasta que la tarjeta esté completamente asentada y la fijamos con un tornillo. Después
La tarjeta Wi-Fi o NIT lo mismo, movemos la tarjeta inalámbrica al modelo 3D, alineamos la tarjeta de red inalámbrica en la rana PCI y en la placa base, presionamos suavemente la tarjeta inalámbrica hasta que la tarjeta esté completamente asentada y la fijamos la tarjeta inalámbrica al soporte con los tornillos correspondientes, en este caso sería este. Después instalamos las datos de vídeo, lo mismo que las anteriores, la acercamos, la presionamos suavemente y para fijarla bien a la placa base, pues lo hacemos con un tornillo. Después, los discos internos. La unidad de disco duro, HDD, es un disco magnético que almacena grandes cantidades de datos en soportes fijos. Lo instalamos el disco duro en el caso. Vale, lo que hacemos es moverlo hasta el modelo 3D, colocar el disco que se alinee con la bahía de 3.5. Perfecto, le insertamos el disco duro en el compartimiento de la unidad y lo aseguramos a la unidad de disco duro a la caja usando los tornillos apropiados en un lado y en otro. Después, las unidades en compartimentos externos. La unidad CD/DVD es un dispositivo de almacenamiento óptico que lee y escribe información en CD y lee DVD. También está la unidad de disquete FDD, que es un disco magnético que lee y escribe información de disquetes. Unidad óptica y la unidad de disquete. Para la instalación de la unidad óptica solo tienes que moverlo al modelo 3D, colocar la unidad óptica alineada con el 5.25 de la bahía del disco duro, girarla un poco, insertar la unidad óptica en el compartimento de la unidad y asegurar la unidad óptica al gabinete con los tornillos apropiados. En este caso por aquí 2 y por el otro lado otros 2. En la unidad de disquete o disco hacemos lo mismo. Lo posicionamos para que se alinee con la 3.5 de la bahía del disco. Ahí. Y lo aseguramos a la caja usando los tornillos apropiados, 2 y 2 por cada lado. Después, los cables de interior. Conectar todos los cables internos de los componentes de equipo adecuados. Hay que asegurarse de que hacer coincidir el pin 1 al pin 1 al conectar los cables a los dispositivos. Conectaremos los cables a los dispositivos, que serían 20 pines ATX, 4 pins de alimentación auxiliar, de alimentación SATA, Molex de alimentación, Berg energía, caso de alimentación de ventilador, SATA, PATA y unidad de disquete. Vale, ahora les explico todo paso por paso. Conectamos los cables internos. Para ello alineamos el ATX de 20 pines de clase de alimentación a la toma de la placa base. La hacemos girar hasta coincidir. Hay veces que coincide la primera, a veces hay que girarlo un poco más, no pasa nada. Ahí. Lo presionamos suavemente hacia abajo para asegurar la conexión. Después, alineamos los 4 pines conector de alimentación auxiliar a la toma de corriente auxiliar en la placa base. Que sería este, aquí. Lo hacemos girar, presionamos suavemente hacia abajo para asegurar la conexión. Pasamos al conector, a conectar el cable de alimentación SATA de alimentación a la unidad de disco duro, que sería este aquí. A disco duro, perdona. Conectamos el cable de alimentación SATA de alimentación a la unidad de disco duro, que sería este aquí. Presionamos suavemente y hacemos conectar. Después conectamos un cable de alimentación Molex a la unidad óptica, que sería este aquí. Bueno, seguimos. Conectamos un cable de alimentación Berg de alimentación a la unidad de disquete, que sería este aquí. Hacemos girar hasta hacer coincidir, presionamos suavemente y perfecto. Alineamos el cable de 3 pines de alimentación del ventilador, que sería aquí. Le hacemos girar, presionamos suavemente hasta asegurar que está conectado. Después pasamos a alinear y conectar el cable PATA a la toma de placa base, que sería aquí.
giramos, presionamos y lo conectamos a la unidad óptica. Aquí. Hacemos girar, lo conectamos. Luego conectamos el cable de datos flexible a la toma de placa base. Pin 1. Presionamos a la vez. No. Vale, después lo conectamos, el otro extremo, obviamente lo conectamos a la unidad de disquete, que sería esta. Se va, nada, hacemos girar hasta hacerlo coincidir. Ahí. Y por último conectamos el cable SATA a la toma de placa base, que sería aquí. Giramos. Aquí, estupendo. Y el otro extremo, que sería este, al disco duro. Ahí. Estupendo. Vale. Los cables externos. Para completar el ensamblaje de computadora, fijamos los paneles y fijamos la caja usando los tornillos de panel. Ahora estará todo listo para conectar los cables externos a los puertos en la parte posterior de la computadora. Vale, lo que conectaremos en los cables a la computadora será el monitor, el teclado, el ratón, el USB, internet paralelo y potencia. Vale, la instalación. Antes de conectar los cables externos, debemos conectar los paneles de casos y fijarlos a los tornillos con los tornillos del panel. Los paneles y los respectivos tornillos. Después, en la parte de atrás, el cable del monitor, que sería aquí abajo, lo hacemos girar, como os daréis cuenta, está perfecto. Se aprietan un poco. Después el teclado sería el puerto PS/2, lo hacemos girar, el color lila con el color lila, y luego el ratón, que es verde, con el verde. Lo hacemos girar y lo mismo. El cable del USB, como podéis ver en la imagen, está ya conectado, ¿vale? Que sería este, ahí, ¿vale? Sería este. Ok, y después el cable del internet sería aquí, la pletina arriba, la de arriba, ¿veis? Luego la wifi antena, la apretamos. Y por último el cable de alimentación, claro, porque si no, no se puede encender. Y giramos hasta hacerlo coincidir. Y ya estaría. Eso es todo. Así se monta un ordenador. Espero que haya sido de ayuda.